clase de cristianos somos? Cuando Dios habla, viene directo y Él te da la confirmación de qué clase de cristianos, si nos ha dado duro o no. El mensaje es aprobado por Dios. Y la pregunta es la siguiente, mis hermanos. ¿Te has parado alguna vez en el espejo? Imagino que muchas veces. Pero te has preguntado qué clase de espejo te has parado. ¿Somos de esos cristianos de vidrios ahumados? Que somos limpios por fuera y sucios por dentro, que no nos interesa nada. ¿O somos cristianos de vidrios simplemente ahumados, que si nos limpian bien y si no también? El evangelio es un espejo, no es una apariencia. Cuando somos cristianos de vidrios ahumados, ¿de qué nos puede servir a nosotros tanta oración, tanta dobladera de rodillas, tantos versículos en la mente, si somos esos vidrios ahumados que no nos interesa nada? Pero ¿de qué nos puede servir eso a nosotros si sabemos tantos de la Biblia, pero al final no nos interesa nada? Ahí tenemos un ejemplo en Lucas 15:11, ¿cierto? La parábola del hijo pródigo. Ese muchacho pidió lo de él, supuestamente, pero le tocó llegar a un punto, primeramente, cuando él pide su parte, está parado en el vidrio ahumado, pero le tocó pasar todo lo que pasó. Ya ustedes conocen esa parábola. Ese muchacho le tocó llegar a hacer polvo, a hacer humos, para poder reconocer su verdadero padre, ¿verdad? Reconoció que todo lo que había hecho estaba mal. Entonces, cuando él reconoce, cuando nosotros reconocemos que estamos mal, nos paramos en un vidrio transparente, no en un vidrio ahumado, sino en un vidrio transparente. Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, somos transparentes. Párate en un vidrio transparente y pon otra persona del otro lado y vas a ver y haré esa comparación. Verdaderamente, ¿soy un hijo de Dios o soy de vidrios ahumados? También conocemos de la mujer adúltera, ¿verdad? En San Juan 8:3, donde fue ella encontrada. También conocemos esa historia muy bien, donde ella fue encontrada en el acto. ¿Y quiénes fueron esos que la encontraron? No voy a hablar de la mujer exactamente, voy a hablar de esos fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Una secta muy meticulosa, guardadora de la ley. Amén, amén. Y miren cómo hacen todo. Ahora, los fariseos, ellos prácticamente académicamente guardaban la ley de Moisés, ¿cierto? Ahora, ¿quién eran los escribas? Era un grupo especial, altamente preparados, hacían las veces muchas veces de intérpretes, correctores, traductores de la palabra. Amén. Eran muy confiables y tenían cierto
cierta posición dentro del gobierno civil y religioso judío. Así es, mi hermano, gracias. Y miren cómo agarra cuando el enemigo quiere y nos agarra. Y todos ellos llevaron a la mujer a los pies de Jesús con el fin de hacerle un daño a la mujer y con el fin de agarrar a Jesús para poder acusarle, ¿cierto? Pero mire quiénes fueron: los fariseos y los escribas, grandes, prácticamente doctorados, que estaban autorizados, los escribas por la ley de Moisés, los fariseos, influyentes, grandes influyentes en la época de Jesús. Pero cuando hacen ellos la pregunta a Jesús y Jesús les saca el espejo, me gusta porque cuando Jesús nos muestra a nosotros el espejo y cada uno de ellos se vieron en el espejo y comenzaron a tirar sus piedras. Comenzaron a tirar sus piedras y cada uno a abandonar el sitio, porque estaban parados en el espejo ahumado, en ese vidrio ahumado. Y es ahí donde nosotros debemos hacer un alto en nuestra vida y preguntarnos: ¿qué clase de cristiano soy? ¿Será que estoy limpio por fuera y sucio por dentro? Me he preguntado muchas veces que me paro en el espejo y me pregunto: si yo hubiese tenido los lentes puestos, no me los hubiese quitado, seguramente mi ojo lo tuviera. Pero cuando yo saco ese ojo para hacerle mantenimiento, mientras que le estoy haciendo mantenimiento, me pregunto. Y es así como chistoso, porque me pregunto, al fin me estoy viendo a mí mismo. Cuando tengo el ojo en la mano, me estoy viendo a mí mismo. ¿Cómo estaré yo? ¿Cómo estaré yo? Pero sí, la invitación de esta mañana es aplicar algo en nosotros, porque la lectura bíblica de hoy la encontramos en 2 de Samuel 9:1, y es algo que a nosotros debería agarrar este ejemplo de nosotros, a pesar de que aquí hubieron muchas contiendas, errores humanos, porque cada día cometemos errores humanos. Pero 2 de Samuel 9:1 conocemos la historia de David, ¿verdad? A donde nos dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Ha quedado alguno de nosotros y nos hemos preguntado: ¿qué tanto me comporto yo con mis hermanos, con mis vecinos, con mi familia especial? Pero hay alguien en el 2 dice: y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él le respondió: tu siervo soy. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado uno, hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Hermano, lisiado de los pies. Desde que lo dejaron caer, quedó prácticamente, podemos decir, inválido. Pero ese hombre estaba ahí,
caído, el único que había quedado. Quiero seguir para terminar acá. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Miquía, hijo de Amiel, el Ledobar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Ledobar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo: David, Mefibosé. Y le respondió: he aquí tu siervo, he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y aquí está lo más curioso: y comerás siempre en mi mesa. No dice vas a comer hoy. El Señor no nos invita a comer hoy, nos dice: y si vas a comer siempre en la mesa. Me gustaría, mis hermanos, comer siempre en la mesa del Señor. Me gustaría que nos vieran con misericordia y nos llamaran los hijos del Señor. Cuando nos llaman evangélicos, cuando nos llaman cristianos, cuando nos llaman: tú eres un buen cristiano, pero por dentro decimos nosotros: sí, yo soy buen cristiano, pero no nos hacemos un autoanálisis si en verdad somos buen cristianos o no. A mí me gustaría, mis hermanos, siempre sentarme en la mesa del Señor, para que Él cada día que nos da la vida haga su misericordia en nosotros. Hoy, como dije al principio, hoy es día de salvación. Y como decimos, estamos en la mitad de la semana y estamos en la mitad del mes. Estamos en el ombligo del mes y en el ombligo de la semana. Y hoy es el día de salvación, mis hermanos. No es mañana. Y hoy quiere hacer misericordia al Señor en nosotros. Dejemos que el Señor haga su misericordia en nosotros.